Voy a empezar a deducir esto. Miren, en la cara 1 hay una cara 1 que la que importa acá de las 6 caras que tiene este cuboide, de las 6 caras, las que importan son la cara inferior y la cara superior. Y las otras 4 no importan. Vamos a hacer un pequeño, digamos, párrafo de por qué no importan las otras 4 caras. Ustedes saben que la presión depende del peso específico por la altura. Nosotros ya hemos visto que la presión hidrostática es igual al peso específico por la altura. Gamma del líquido, peso específico del líquido, por la altura o profundidad medida desde la superficie libre del líquido. Bueno, vamos a las 4 caras laterales y enseguida me enfrasco en las caras que importan, que son la inferior y la superior. A ver, la presión que hay acá, en la mitad de esta cara, es la misma presión que hay acá. ¿Por qué? Porque están a la misma profundidad esos dos puntos. Entonces las fuerzas que van a determinar, siempre la presión determina fuerzas hacia adentro, porque la presión, como lo dice la palabra, te está presionando. O sea, la presión te está aplicando fuerza en toda dirección y sentido para que vos te encojás. ¿Se ubican? Entonces, básicamente, la presión que hay acá y la presión que hay acá son iguales. También la presión más arriba es un poco menor la presión, ¿no? Porque estoy más cerca de la superficie libre del líquido más arriba. Pero acá también es menor. Entonces es igual. Entonces las fuerzas que van a ser siempre entrantes van a ser iguales. Más chiquita la de más arriba, un poco más grande la del medio, un poco más grande, más grande la de más abajo, pero siempre igual y se van a cancelar de las dos caras laterales, derecha e izquierda. Y también de las otras dos caras, anterior y posterior. Anterior y posterior, también, porque se van a cancelar porque son iguales la del medio, iguales la de más arriba, iguales la de más abajo, pueden ser la de más abajo un poco más intensa que la de más arriba, pero siempre son iguales, la que va para la izquierda, la que va para la derecha, que la que va para la izquierda, y la que va para adentro, y la que va para afuera, son iguales, se cancelan. Entonces, todo el fuercerío que hay, porque existe también, de acá, y anterior y posterior, que está ahí en las 3 dimensiones que tiene esto, ¿no? Esas 4 fuerzas se cancelan y las que quedan en pie, porque son distintas, sí o sí, son las fuerzas de arriba y de abajo. O sea, son las fuerzas F1 y F2. Esas son las fuerzas distintas. Le voy a llamar F1 a las fuerzas que aplica la presión de abajo, de la cara 1, que es la cara inferior. Esa cara 1 está a mayor profundidad. Está toda a la misma profundidad esa cara. Está toda a la profundidad H1, toda la cara. Entonces, la presión 1 que hay en esa cara, en el medio de la cara o en cualquier punto de esa cara inferior, es igual al peso específico del líquido por la altura del líquido, como está mostrado ahí. Esta es la presión que hay en cualquier punto de la cara inferior. Y es una presión más o menos grande porque H1 es mayor que H2. Que H2 es la profundidad de la cara superior. Pero sigamos con la cara inferior. La presión 1, gamma del líquido por H1, va a determinar la aparición de una fuerza. Recuerden que no es correcto decir que la presión actúa en todas direcciones y sentido. Bueno, puede ser, no sé, pero la presión no tiene dirección y sentido porque la presión es un escalar. Esto ya lo hemos discutido, lo pueden preguntar. La presión es un número y una unidad nada más. No es un vector. Lo que es vector es la fuerza, ¿o no? La fuerza 1 sí es vector y va para adentro. La presión siempre trata de presionar y bueno, en la cara inferior la fuerza va a ir para arriba, porque es del líquido hacia el cuerpo, que actúa la fuerza de la presión siempre. Bueno, ahí tengo la fuerza 1. Entonces, la presión 1 también es igual a la fuerza 1 sobre la superficie de esa cara. Sub es la superficie, por supuesto, de la cara esa, de la cara 1, de la cara inferior. Entonces queda bastante claro que esto que está acá es igual. La presión 1 es peso específico del líquido por la profundidad 1 y es igual a la fuerza 1 sobre la superficie. Despejando de ahí la fuerza 1, queda que la fuerza 1 es igual a, la superficie pasa multiplicando al primer miembro y queda que la fuerza 1 es igual al peso específico del líquido por la altura, por la profundidad de esa cara inferior, por la superficie de la misma. Esa es la fuerza 1 total. La fuerza 1 total que no va a ser, no se va a cancelar con la otra, no se va a cancelar, no se va. ¿Por qué no se va a cancelar? Porque va a ser mayor que la otra. Entonces, ahora vamos a la cara 2. La cara 2 es la cara superior del cuerpo. Entonces, bueno, en la cara 2, todos los puntos de la cara 2 están a la misma presión. La presión 2 es igual a ¿qué? Al peso específico del líquido por la altura H2, que como todos ven, la altura H2 es menor que la altura H1, por lo cual la profundidad, la presión P2 va a ser menor que la presión
P1. P2 va a ser menor que la presión P1. ¿Se ubican? Entonces esas las que no se van a cancelar exactamente. Las otras sí se cancelaban exactamente porque enfrentaban siempre puntos a la misma profundidad. Derecha, izquierda, anterior, posterior. ¿Eh? Siempre se cancelaban. Ahora estas dos no se van a cancelar. Y van a dar estas dos fuerzas una resultante que es el empuje. El empuje, ahí está, ahí lo hice en rojo. Esa es la resultante que va a haber entre F2 menos F1. Bueno, sigamos con la P2. Sigamos con la P2. Es igual al peso específico del líquido por la altura o profundidad H2. Esa es la presión hidrostática P2, que también equivale a la fuerza 2 distribuida en la superficie. Igual que recién. Despejo de acá la fuerza 2 de esa última igualdad y queda peso específico del líquido por H2 por la superficie. Ahora sí, lo que vamos a hacer nosotros es hacer lo siguiente. Vamos a restar para sacar el empuje o fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo, ese cuboide, de parte del líquido, que son la fuerza de la presión. Son la fuerza de la presión que todas tienden a apretar, pero la que está arriba, digamos, tiene una presión menor que la que está abajo. Y por eso la fuerza de la de abajo le gana a la fuerza de la de arriba y la resultante es el famoso empuje de abajo hacia arriba. Entonces F1 menos F2 es el empuje. F1 que le gana a F2 y la diferencia del empuje. Entonces quedaría F1, ahí está, peso específico del líquido por altura 1 por la superficie, menos la fuerza 2, gamma del líquido H2 superficie. Saco de factor común el peso específico del líquido y la superficie, que son iguales, ¿no? Y queda H1 menos H2. ¿Saben sacar factor común ustedes? Bueno, saco de factor común esto y queda por H1 menos H2. Estos son lo que no es común. Pero H1, que es mayor que H2, si hago H1 menos H2, me da el delta H. O sea, que el empuje es igual a ¿qué? Al peso específico del líquido por la superficie por el delta H. Ahí está. Peso específico del líquido por la superficie por el delta H. Y ahora me doy cuenta que la superficie de la base de ese cuboide multiplicado por la altura del mismo delta H me va a dar el volumen de ese cuerpo. Ya sabemos que el volumen de un cuboide o de cualquier paralelepípedo recto, bueno, o prisma, es igual a la superficie de la base por altura. Entonces reemplazo superficie por delta H como volumen del cuerpo, que en realidad es volumen del líquido desalojado. En este caso coincide con el volumen del cuerpo, pero tengamos cuidado porque a veces puede pasar, y va a pasar, que el cuerpo está flotando sobre la superficie y tiene una parte nada más de su volumen sumergido y lo demás está emergido. En ese caso no es correcto decir que el empuje depende del volumen del cuerpo. No, del volumen del líquido desalojado. O sea, el volumen que se haya desplazado del líquido es lo que importa. ¿Se ubican? Por eso le llamo así, a la superficie de la base por el delta H, volumen del líquido desalojado. Y de esa manera tengo probado que el empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. Ya está, lo dejo ahí, la dejo ahí la fórmula. Y ahora vengo con esto. Yo sé que el peso específico de un líquido, de cualquier cosa, que el peso específico de cualquier elemento es igual al peso sobre el volumen. ¿Cierto? Esa es la definición de peso específico. El peso sobre el volumen. Entonces, si quiero hablar del peso específico del líquido, puedo decir, por ejemplo, el peso del líquido desalojado sobre el volumen del líquido desalojado. Por ejemplo, o no, sería válido que igual al peso específico del líquido, porque el líquido desalojado es un líquido, obviamente. Si de ahí despejo el peso del líquido desalojado, queda igual a ¿qué? Al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. Entonces está claro que el empuje, que es igual a todo esto, ¿o no? Es igual al peso del líquido desalojado. El empuje es igual a gamma L por BLD y gamma L por BLD es el peso del líquido desalojado. O sea, se prueba que el empuje es el peso del líquido desalojado. Pero me gustó más esta fórmula, me gusta más esta fórmula a mí, para que se la aprendan de memoria. El peso del líquido que se desalojó de su lugar por el cuerpo, que el cuerpo se abrió paso y desplazó líquido, donde debería haber líquido, no hay líquido. Bueno, el peso de ese líquido es el empuje. ¿Mm? Y por lo tanto, esta es la fórmula que se tienen que aprender ustedes. El empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. Esa, apréndansela, ¿no? Esa es la explicación de Arquímedes
y en forma más matemática. La otra era una formulación intuitiva, pero bastante buena, me la imaginé yo, no la vi en ningún libro, pero me gusta explicarlo así a mí, porque para que el Eureka de Arquímedes, cuando Arquímedes dijo Eureka, no hizo el despeje de allá y acá, sino hizo esta figuración de cómo el líquido se mantiene en equilibrio dentro de más líquido, ¿no? Con ese empuje del seno de la masa líquida sobre una partícula de líquido.